Muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos y sobre todo bienvenidos a estos conversatorios sobre cómo recuperar la democracia en el Perú, que estamos organizando desde el año pasado, sobre temas cruciales en el caso peruano y críticos, como el que hoy vamos a presentar, que es el tema de la corrupción. Este es el quinto conversatorio. Los anteriores han sido ¿por qué no podemos dialogar?, la crisis de los partidos políticos, el neoliberalismo y su secuela, digamos, y luego el último fue la crisis del Estado. Entonces, ahora vamos a tocar el tema de la corrupción, que es uno de los grandes problemas del Perú desde hace mucho tiempo. Y la idea, este es un conversatorio, es decir, vamos a tener unas presentaciones relativamente cortas y después vamos a conversar. Y lo que quisiera es proponer a nuestros panelistas, o conversadores más bien diré, ocuparnos de tres temas, o sea, para dar en contexto a los que nos escuchan ahora y los que nos van a escuchar de manera virtual, ¿no? Primero, ver un poco los orígenes, la historia. Felizmente tenemos un historiador con nosotros. Luego, la situación actual, que creemos que en este momento el grado de corrupción ha subido. O sea, yo leía el informe de transparencia que hemos bajado de 38, creo, a 31, y cuando el país menos corrupto tiene 90, y nosotros estoy seguro que en esta ocasión estamos ya por debajo de 30. Entonces eso es grave. Es el 121 país de 180 en términos de corrupción. Entonces estamos en una situación crítica. Y luego, o sea, esta sería la situación actual. ¿Y qué se puede hacer? O sea, creo que la gente espera qué se puede hacer para un problema tan grave como el que tenemos. Bien. Para conversar sobre estos temas hemos invitado a un panel de lujo. Los voy a presentar rápidamente y después entramos en una conversación más o menos animada y digamos hasta cierto punto informal. En primer lugar, déjeme presentar al doctor José Ugaz, que es profesor principal de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente socio de la firma BDU Abogados. Ha sido presidente de la Junta de Transparencia Internacional, procurador ad hoc de la República en distintos casos de corrupción en el Perú. Los casos de Fujimori y Montesinos, por ejemplo. Ha sido consultor de Naciones Unidas y del Banco Mundial y autor de los libros Prensa Juzgada y el último bestseller que es Caiga quien caiga. Ese es un libro muy, digamos, leído y que creo que da una idea de qué es lo que se puede hacer cuando se tiene estándares éticos y morales para resolver problemas críticos como el actual. En segundo lugar, presento al doctor Gino Costa. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge, máster en Estudios de Desarrollo en la Universidad East Anglia, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, es coautor de 3 libros con el patrocinio de la Open Society Institute y la Fundación Ford. Ha sido ministro y viceministro del Interior, se ha tenido en manos papas calientes, y es oficial de Derechos Humanos del Centro de Derecho Humano de las Naciones Unidas en Ginebra, presidente del Instituto Nacional Penitenciario y defensor adjunto del pueblo para los derechos humanos y las personas con discapacidad, y actualmente hace parte de las actividades del instituto, está incorporado en el Instituto de Estudios Peruanos. Luego el doctor Carlos Contreras, historiador, es doctor en Historia por el Colegio de México, magíster en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo en Quito, e historiador de la Pontificia Universidad Católica, de la cual es profesor principal. Ha sido director de publicaciones y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos. Actualmente es investigador principal del IEP y profesor en la Universidad Católica. Y la licenciada Jennifer Pérez es maestra en ciencia política con mención en gestión de desarrollo por la London School of Economics and Political Science del Reino Unido y licenciada en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una especialización en materia de gobernabilidad y gerencia política por The George University
el Latin American Development Bank y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es subgerente encargada del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República. Es decir, está con nosotros una funcionaria del Estado que tiene que ver con estos problemas. Bueno, como verán, es un panel de conversadores de lujo, y lo que vamos a hacer es inmediatamente entrar a este tema que es crítico. Es un tema que ojalá podamos dar algunas ideas de cómo ir atacando este tema. Entonces la idea es, cada uno tendrá entre 10 y 15 minutos para una primera ronda, y luego entramos en una conversación entre nosotros y con los que están presentes aquí también en la sala, ¿no? Entonces, nos hemos puesto de acuerdo sobre el orden de la presentación. Vamos a pedirle al historiador que comience para que nos dé una visión histórica. Luego estará el doctor Gino Costa, luego la máster Jennifer Pérez, y terminará el doctor José Ugaz para darle una visión ya completa de lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Efraín, por la invitación a integrar este distinguido panel y conversar sobre este tema tan escabroso, podríamos decir, como la corrupción en la sociedad peruana. Atiendo entonces la sugerencia de Efraín de señalar los antecedentes históricos de la corrupción en el Perú. Ciertamente es un fenómeno que tiene hondas raíces en nuestra historia. Conocemos la historia desde el período colonial, que es la época que tenemos documentada, en que la corrupción, gracias a investigaciones como la de Alfonso Quirós, Chris Lane, Nuria Sala y varios otros historiadores que han publicado en los últimos años, se ha podido develar. Entonces, menciono algunos de los episodios que fueron más impactantes, ¿no? Por ejemplo, la adulteración en la acuñación monetaria. Ese fue un episodio de mediados del siglo XVII que terminó con la horca para los culpables en Potosí, en que se acuñaba plata con menos contenido de plata del que debía tener. Los responsables eran los jefes de la Casa de Moneda, pero con la connivencia de muchas personas. Y además lo interesante fue el argumento de defensa que hicieron, ¿no? Que en una época de crisis económica para la ciudad, emitir moneda con menos ley fue la salvación de la ciudad. Después de todo, es lo que la política keynesiana ha hecho en el siglo XX, de manera y era lo que el propio rey de España hacía de vez en cuando. Entonces decían, ¿por qué los súbditos no pueden hacer lo que el rey hace y no le pasa nada, ¿no? Pero bueno, este es un caso que se extendió, tenía unas redes amplias y fue muy difícil de combatir, porque todos los enviados del virrey terminaban envenenados en Potosí y nadie quería mover mucho el tema por lo peligroso que era. Tuvieron que traer a un cura desde el País Vasco, desde España, ¿no? Para que pueda ser capaz de romper con ello. Luego, otros episodios conocidos son, por ejemplo, contrabando de productos que estaban prohibidos, ¿no? Ya saben ustedes que había un régimen de monopolio comercial. Solo podíamos hacer comercio con la madre patria, con España. No se podía hacer comercio entre Perú y México, por ejemplo, estaba prohibido. Pero algunos virreyes u autoridades, aprovechando de los privilegios de su cargo, traían mercadería británica o mexicana que, por lo mismo que estaba prohibida, tenía unos precios de premio, digámoslo así. Aquí también se podría argumentar que la corrupción permitió acceder a bienes que de otra manera no se podría haber accedido, ¿no? Siempre ha habido esta, ¿cómo llamarlo?, coartada, que presenta la corrupción como algo que puede salvar una situación en la que si se cumple la ley rígidamente vamos a estar peor. En fin, es un tema que luego podemos conversar. También se investigaron muchos casos de nepotismo, redes de nepotismo o de amigos o paisanaje. Sin embargo, los propios historiadores que lo han investigado señalan que es más complicado de denunciar como corrupción
Porque señalan muchos que a falta de una carrera burocrática, de pues una carrera académica como se tiene ahora, los funcionarios tenían que crear sus propias redes basadas en la confianza, el parentesco, la amistad. Y así funcionaba. Digamos, la red podía funcionar precisamente porque existía esa lealtad entre parientes, entre amigos, entre paisanos. Y de lo contrario, como que la red burocrática no habría podido echarse a andar. Entonces, se discute mucho si esto podría calificar como corrupción o no. La legislación es un poco ambigua, ¿no? Por ejemplo, cuando se prohíbe a los oidores casarse en Lima o en el Perú, la idea es que no tengan parientes locales. Cuando se despacha intendentes a las intendencias y se les cambia a los 5 años, la idea es que no tengan amigos, o que cuando empiezan a tenerlos, se les rote, porque entonces funcionario que tiene amigos o parientes ya no va a ser buen funcionario. Bueno, también hay corrupción a niveles más micro, podríamos decir. Muchas veces se investigan sobre todo los casos grandes, pero por ejemplo a nivel local, corregidores que cobran a los empresarios mineros por mantenerlos en la matrícula, aunque ya no estén quintando plata, pero para que no pierdan su acceso a mitallos o al crédito con que se vendía el azogue o el fierro. Era importante estar en la matrícula, entonces el corregidor cobra a los empresarios por mantenerlos en la matrícula, aunque ya no sean productores de plata. El cacique cobra a los indios para no mandarlos a la mita, o para liberarlos del tributo, o el indio le paga al cura para que adultere la fecha de bautizo y ya aparecer con otra edad que lo exonera del tributo. Es decir, las prácticas de corrupción existían a nivel muy local, muy popular, podríamos decir, y a nivel también muy alto. Y esto ha llevado a algunos historiadores a señalar, pues, que es un argumento también polémico, que la corrupción era una parte como estructural del sistema, de manera que si se la hubiera extirpado, el sistema colonial no podría haber funcionado. Horst Pichmann, un historiador alemán, plantea ello, ¿no? Y eso hizo, claro, que fracasaran los intentos de acabar con la corrupción. Hay un libro reciente que publicó un historiador andaluz, Ismael Jiménez, en el que menciona el caso del conde de Castelar, un virrey que fue destituido después de 4 años de gobierno precisamente por corrupto, pero lo despachan de regreso a España, donde pasa por el juicio de residencia, pero donde queda exculpado, parece por corruptelas que él realizó allá, y termina presidiendo algo así como el Consejo de Indias, ¿no? Entonces, parece que lo premiaron al final, ¿no? Bueno, en la época republicana, la corrupción, al comienzo sobre todo, empeora, ¿no? Esta es, digamos, una de las tesis de Alfonso Quirós en su famoso libro Historia de la Corrupción. ¿Por qué empeora? Para empezar, porque el sistema colonial de control de las autoridades fue abandonado con la independencia. O sea, el juicio de residencia, las visitas fiscales, los oidores, el Tribunal de Cuentas, incluso inicialmente, desaparecen. Y no se reconstruye un sistema de control sino varias décadas después. Entonces, durante los primeros más o menos 20 o 30 años de la época republicana, no hay ningún control, no es cero control. Y el Estado se ha hecho de un botín suculento, podríamos decir, de bienes a raíz de la guerra de independencia. Por ejemplo, muchos peninsulares salieron pues huyendo, ¿no? Se refugiaron en el Real Felipe o emigraron a España, dejando aquí pues residencias, esclavos, haciendas, joyas, incluso dinero, barcos, y todo eso fue expropiado por el Estado republicano, de manera que el Estado ahora tenía un botín para repartir. Y sobre este botín hubo una especie pues de piñata, digamos, en la época republicana inicial. Por eso es que cuando Quirós hace su corruptómetro, llamémosle, es decir, un indicador de qué tan grande es la corrupción,
Entonces, una de las formas que tiene de medirlo es qué porcentaje del gasto público fue desviado por la corrupción. Y para esta época republicana inicial es impresionante porque es 139%, o sea, más que el gasto público, ¿no? 39% más que el gasto público. ¿Cómo sería posible esto? O sea, que se robe más de lo que hay. Y la idea es por ese patrimonio acumulado, ese botín acumulado que se repartieron los libertadores. No peleaban gratis, ¿no? Como algún historiador ha escrito, y cobraron pues jugosamente su trabajo de hacernos libres. Bueno, mencionaba que además hubo una especie de tardanza o lenidad en crear los mecanismos de control que reemplacen a los del Estado virreinal. Es verdad que había cierta polémica por restaurarlos. Por ejemplo, el juicio de residencia no se restaura porque se dice es una cosa tan dolorosa para el funcionario, tan injusta muchas veces, que nadie quiere ser funcionario y se aparta a los buenos de un cargo. Es decir, ninguna persona honesta quiere pasar por esa tortura, digamos, que es el juicio de residencia. Entonces, esto no se restaura. Se restaura el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, y se introduce, pero muy lentamente, el presupuesto de la República. Recién en 1845 se dicta el primero, que va a poner una especie de orden en el gasto público, porque hasta ese momento no se sabía a qué debía tenerse el gasto fiscal, ¿no? Porque no había presupuesto. Parece increíble. Pero los primeros presupuestos no calificarían, les diré, como un documento digno de ese nombre. Porque para que un documento pueda llamarse presupuesto en el sentido de la legislación liberal republicana, por ejemplo, tiene que tener un mecanismo de control. Para empezar, tiene que ser aprobado por un órgano distinto al Ejecutivo que lo dicta. Por ejemplo, un parlamento, un congreso. Y para continuar, una vez cumplido el ejercicio fiscal, tiene que ser pues, supervisado para ver si efectivamente se ha cumplido con el presupuesto. Y entonces quien vigila el cumplimiento del presupuesto lo tiene que aprobar. Otros requisitos son que para que el presupuesto se haga, pues tiene que haber varios años continuos de ejercicio fiscal, de manera que la cifra que se presupone va a gastarse sea cercana a la realidad. Porque de poco sirve un presupuesto que no se cumple, porque fallaron todos los pronósticos. Por ejemplo, en las épocas de hiperinflación en el Perú, prácticamente el presupuesto no ha servido para nada. En los años 80 se dictaba un presupuesto y luego lo que realmente se ejecutaba no tenía nada que ver con el presupuesto. En la práctica, como que nos habíamos quedado sin este instrumento de control, ¿no? Dicho eso, entonces yo diría que recién desde finales del siglo XIX, después de la Guerra del Salitre, o sea, la década de 1890, podemos decir que hemos conseguido entrar a la era del presupuesto, cuyo complemento, por supuesto, es la Constitución y mecanismos de control pues, de los funcionarios públicos. Bueno, voy a ir un poco cerrando para no salirme del tiempo que nos ha dado inicialmente Efraín, pero quería señalar que en el siglo XIX ocurre la era del guano, la famosa era del guano, durante la cual pues, la corrupción alcanzó niveles enormes, a tal punto que un escritor, que era un poeta que da su nombre a una de las calles de Jesús María, ese sí merece el nombre de la calle, Arnaldo Márquez, ¿no? Publica un libro titulado La orgía financiera, publicado en Santiago de Chile y que, ojo, nunca se ha podido reeditar en el Perú. Es más, no había ejemplares prácticamente en Lima. Yo, de hecho, tuve que conseguirme uno de la Biblioteca Nacional de España y, de hecho, he conseguido que haya una fotocopia tanto en la Universidad Católica como en la Biblioteca Nacional. No se puede reeditar. Bueno, ¿por qué no se ha podido reeditar? Porque ahí están con nombres y apellidos la plutocracia limeña del guano, la que se formó en la era del guano.
y pues es un tema un poco tabú entonces, ¿no? Hubo varios mecanismos en la época del guano en que el dinero se repartió con mucha liberalidad, vamos a decirlo pudorosamente, ¿no? Por ejemplo, con la manumisión de los esclavos. Como el Estado peruano tenía dinero, entonces acordó que se debía indemnizar a los propietarios, que antes tenía unos 100 esclavos y mañana no tiene nada. Bueno, entonces parece justo que el Estado te indemnice lo que te ha expropiado, diríamos que serían los 100 esclavos. El tema es que no había un registro de esclavos cuidadoso. Y los esclavos que existían en ese momento tenían un valor de mercado, vamos a decirlo así, muy malo, muy bajo, porque estaban viejos, enfermos, acabados, ¿no? Porque hace mucho tiempo no se permitía el ingreso de esclavos al Perú, no había nuevas importaciones, digamos, de esclavos, no se reproducían prácticamente, entonces los que subsistían no tenían prácticamente un valor. Entonces pagar esa indemnización generosa que se pagó fue como excesivo. Luego está el tema de la consolidación de la deuda interna. También parecía legítimo que ahora que el Estado tiene dinero, pague la deuda acumulada, sobre todo desde la época de la independencia en que se había expropiado a muchos hacendados sus mulas, sus esclavos, sus cosechas de alimentos para que los patriotas puedan librar las guerras, y se les había dado solamente un papel con la promesa de que algún día el Estado lo pagaría. Bueno, parece que había llegado el momento de cumplir. Pero claro, no había prácticamente documentos con qué justificar. Entonces se hicieron mecanismos muy liberales, ¿no? Como decir, basta que tú presentes 2 testigos que juren que es verdad lo que tú dices y ya está. E incluso los propios miembros de la Junta Calificadora presentan sus propios expedientes. Bueno, todo esto está documentado de alguna manera en el libro de Quirós y también en el libro de Arnaldo Márquez que les digo. Pero es muy interesante la justificación de Echenique, el presidente que fue José Rufino Echenique, en sus memorias, cuando dice que el Estado tenga dinero sin usar y que la gente esté pobre y sin empleo, no tiene sentido. Entonces lo lógico era que el Estado transfiera su riqueza a los particulares, que son los que la saben invertir, la saben usar, van a crear empleo, la economía va a volver a girar y el Perú va a estar mejor. Y en cierta forma, yo les diría, es lo que hicieron muchos gobiernos en el mundo. El propio Marx dice, ¿no?, que la corrupción es uno de los mecanismos de acumulación capitalista más conocidos. Es decir, ¿cómo se crean las burguesías en el mundo? Obviamente no ahorrando, no vendiendo productos buenos y baratos, porque eso no se ha inventado todavía, ¿no? El capitalismo lo va a hacer, pero para fundar el capitalismo, ¿de dónde se saca el capital inicial? De la corrupción del dinero público generalmente. Entonces Echenique en cierta forma diría, ¿por qué el Perú no puede hacer lo que ha hecho Inglaterra y Francia, ¿no?, por poner unos ejemplos? Bueno, en una segunda rueda espero poder referirme pues a lo que pasa en el siglo XX, después de la Guerra del Salitre, donde también ocurren fenómenos, claro, más contemporáneos. Pero de momento, Efraín, para no abusar de la palabra, aquí lo dejaría. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces seguimos con Gino. Yo quería venir al presente, señalando el peso abrumador de la historia en este tema, porque una lectura, por ejemplo, de Quirós nos permite concluir que, digamos, este es un fenómeno antiguo, ¿no?, prerrepublicano, desde la colonia está instalada en la más alta esfera del poder político en el Perú, la corrupción. Y esto tiene que ver con una concentración de poder en el Ejecutivo, una estructura de poder con pocos contrapesos, ¿no?, sin equilibrio de poder, sin controles, que más o menos se mantiene a lo largo del tiempo. Aunque él reconoce que en los breves periodos de democracia política, la corrupción tiende a reducirse. Por ejemplo, en la República Aristocrática, si uno compara, digamos, el oncenio leía con
cortitos 2 décadas de república aristocrática hay un abismo en términos de la corrupción de uno y otro. Pero igual es un problema sistémico, enraizado, que se mantiene y no es muy fácil de erradicar. Y que los esfuerzos de reforma terminan siempre fracasando. Salvo, porque él cuando está terminado en su libro, dice, bueno, la excepción es lo que ocurre con la caída de Fujimori, donde se hace lo que se intentó hacer con Leguía y no se pudo. Y lo que se hace con Fujimori y Montesinos es notable, ¿no? Y acá José tuvo un papel sobresaliente y central, digamos, para conquistar esa victoria de la justicia frente a la impunidad que ha marcado toda la historia republicana. Dicho eso, sin embargo, habiéndose hecho lo que había que hacer contra Fujimori, Montesinos y, digamos, las redes que conducían ellos, no parece haber sido suficiente, ¿no? Para evitar que vuelvan a repetirse estas prácticas ancestrales en el país, porque cuando el 2016 estalla en el Perú el caso Lava Jato, cuando Odebrecht declara ante las autoridades americanas y suizas y brasileñas que ha utilizado los sistemas financieros de esos países para sobornar, no solo en Brasil, sino en 10 países de América Latina y 2 del África. Y da información y dice, bueno, y Odebrecht, al asumir esta responsabilidad ante estas autoridades, estos gobiernos, además se compromete a colaborar con toda la información que tiene para proveerla a las autoridades judiciales y fiscales que quieran hacer uso de esa investigación, de esa información. Y ahí lo interesante es que el primer país que levanta la mano y el único que en serio investiga a partir de la información que está dispuesta a proveer Odebrecht es el Perú, ¿no? Y esa información permite ver cómo, después de Fujimori, a pesar de el castigo severísimo, ¿no?, de la justicia, las mismas prácticas sobreviven. Sobreviven con Toledo, sobreviven con García, sobreviven con Humala, sobreviven con PPK, sobreviven con Vizcarra. Hasta ahí llega Lava Jato, pero después llega al poder diferenciándose en medio de la crisis espantosa que sobreviene con la pandemia Castillo, y diferenciándose llega al poder y no había asumido el poder y ya estaba arreglando las cosas para robar como habían robado todos a lo largo de la historia precedente, ¿no? Y ahora vemos que Dina Boluarte se ha enriquecido sin duda, digo yo, ¿no?, a la luz de la evidencia que existe, durante su mandato como presidenta, pero que ya antes, incluso antes de ser ministra, hay un evidente, digamos, desbalance patrimonial. Entonces, digamos, esa es una observación bien interesante, ¿no?, cómo en relación con Fujimori y Montesinos se hizo lo que teníamos que hacer y no fue suficiente, porque este es un problema que subsiste, que está muy arraigado. Pero lo que yo quiero es, así como hago referencia al caso Fujimori y Montesinos, quiero también señalar otros elementos que permiten vislumbrar que, a pesar de la permanencia y, digamos, de la historia en el presente, hay cambios importantes, ¿no? Y yo creo que, además de la investigación de Fujimori y Montesinos, el Poder Judicial investigó al terrorismo en los 80 y después lo sigue investigando hoy día, y investigó las violaciones de derechos humanos en el combate al terrorismo, y ese es otro aprendizaje institucional, especialmente del Ministerio Público y del Poder Judicial, que a mí me parece que marcan la diferencia con el pasado, ¿no? Y que creo que hay que anotarlo, porque es lo que explica cómo los intentos de acabar con los procesos de investigación fiscal y procesos judiciales anticorrupción, que motiva la develación del caso Lava Jato y luego el caso Cuellos Blancos, digamos, la corrupción en el sistema de justicia, todos los esfuerzos desde el poder político por destruir esos avances,
todavía no se han materializado, gracias a que hay un poder judicial que no había antes, ¿no? Que tiene esta experiencia que refiero y que se sostiene. Y que en parte eso es hecho posible también, creo yo, por un aspecto de la Constitución del 93, que es la que crea el Consejo Nacional de Magistratura, que es la que permite sacar el nombramiento y destitución de jueces y fiscales de las manos de los políticos. Es verdad, como sabemos con el escándalo de los cuellos blancos, que los políticos se infiltran, ¿no es cierto?, y sobornan y manipulan el CNN, que es lo que ocurrió, y por eso se creó la Junta Nacional de Justicia, y estamos viendo cómo cuando funciona un ente como la Junta Nacional de Justicia, los políticos la destruyen, ¿no? Pero lo cierto es que ese cambio constitucional, yo creo que, digamos, suma a las otras experiencias a las que he referido para explicar por qué, sorprendentemente, el Perú toma esta decisión distinta que el resto de la región y avanza lentísimamente, pero avanza en el camino de investigar estos hechos e intentar hacer justicia, ¿no? Rompiendo con este patrón, digamos, histórico tan arraigado. Y de ahí, digamos, salto al presente, ¿no? Donde en esta larga crisis política que se inicia en el 2016, llegamos al autogolpe Castillo, y Castillo seguramente, para salvar, si no pasara la historia como un corrupto, prefiere pasar como un golpista, pero termina regalándole el poder a este Congreso. Y a las fuerzas que vienen desde hace varios años tratando de dirigir el país a su manera. Y desde entonces lo que yo veo es, ya el Congreso había, digamos, comenzado en el esfuerzo de copar otros poderes del Estado, ¿no? Nuevamente esta idea de pasar del equilibrio de poderes o la desconcentración del poder o los pesos y contrapesos a un poder sobre los otros, ¿no? Que es la característica que ha marcado también nuestra historia, ¿no? La preferencia por regímenes fuertes y en muchos casos militares y en la mayoría de los casos dictaduras. Y creo que, digamos, estamos en ese camino, ese es el proyecto. Es un proyecto que todavía no se ha materializado plenamente, pero está ahí. O sea, las evidencias de que hay un esfuerzo de copamiento institucional que se inició antes de la caída de Castillo está con el nombramiento del TCI y del Defensor del Pueblo como parte de un acuerdo político entre extrema derecha y extrema izquierda. Está con Patricia Benavides. Y claro, lo que faltaba era el control de la justicia y de los organismos electorales, y por eso van contra la Junta. En realidad van contra la Junta para salvar a Patricia Benavides, ¿no? Pero de paso, también, además de salvar a Patricia Benavides, adelantaban la toma de la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta Nacional de Justicia se va a elegir la nueva y la va a elegir una comisión especial muy hecha a la medida de esta coalición mayoritaria que maneja el Congreso ahora, ¿no? Entonces, ese Congreso, con esta coalición, tiene una estrategia de copamiento institucional, tiene una estrategia destinada a acabar con los procesos anticorrupción, creo yo, no necesariamente todos, ¿no? O sea, seguramente que los de Vizcarra no, los de Susana Villarán no, pero ciertamente el de Keiko, los de Toledo no. O sea, protegerán a los que integran esa coalición, ¿no? Y sacrificarán a otros, pero parte del objetivo es tirarse abajo esos procesos. Y la evidencia es clarísima, por ejemplo, en el caso del juicio oral que se viene contra Keiko, todo lo que han hecho para deshacerse Vela y Pérez, ahora para cambiar a la presidenta de la sala, en fin. Yo creo que hay ahí una... Entonces, copamiento institucional, en el fondo es un pacto de impunidad, ¿no? Hay otros que refieren esto a una suerte, al pacto de los corruptos peruanos, ¿no? Porque hay un pacto de los corruptos en Guatemala, digamos, donde lo que dice Vergara, oye, acá no hay un dictador, sino hay una constelación institucional
favorable y proclive a la corrupción que consagra la impunidad. Y que no tienes que tener tú un caudillo como Bukele para que eso se haga realidad. Y diera la impresión de que vamos a eso, sin que eso pueda traducirse después en que además esas fuerzas tengan a un presidente o a una presidenta, ¿no? Perfectamente posible. Entonces, y luego lo que tenemos en este Congreso es una acción legislativa, ¿no es cierto?, destinada a favorecer ese copamiento institucional, a afectar los procesos anticorrupción y a debilitar el Estado de Derecho, ¿no? Eso que han hecho con la colaboración eficaz es un crimen. Quieren destruir la extinción de dominio, es otro crimen. Legislan a favor de la minería ilegal tarde, mañana y noche, y lo hacen deliberadamente frente al país sin ningún problema. Entonces, diría que Efraín, para, digamos, referirme a la coyuntura, hay un proyecto, ¿no?, que anida en el Congreso, que representa una coalición amplia, que tiene como objetivo central perpetuarse en el poder y garantizar impunidad, ¿no? Y hay, no diría un país, yo quisiera decir un país o una parte importante del país que se le enfrenta. Quien se le enfrenta es el sistema de justicia hoy día. Las fuerzas sanas en la Fiscalía, las fuerzas sanas en el Poder Judicial, eso es lo que hay. Y frente a eso, lamentablemente, la ciudadanía mira, digamos, con bastante indiferencia y pasividad lo que está ocurriendo. Hay un escenario internacional, digamos, favorable en este momento, pero que podría cambiar si gana Trump en noviembre. Sería fatal para la democracia peruana y el mundo. Pero una gran pasividad de la ciudadanía. No sabemos qué va a pasar. Entonces, lo que quiero decir es que esas fuerzas con ese proyecto se enfrentan al debilitado sistema institucional peruano, que tiene por lo menos tanto poder como ese proyecto mafioso y autoritario, que tampoco es todopoderoso. Entonces el proyecto está ahí, pero no logra materializarse y terminar de configurarse plenamente. Y es resistido por estas fuerzas institucionales en el Perú. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo más se resistirá esto? Si toma, digamos, el Congreso, esta coalición, toman la Junta Nacional de Justicia, eso probablemente habrá sido el fin, ¿no? Pero pensamos que ya habían liquidado a la anterior Junta Nacional de Justicia y el propio Poder Judicial es el que ha impedido que eso se materialice. Entonces, y no sabemos qué viene después. Ahora incluso hay un proyecto en el Congreso que pretende dejar de lado a la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por una Escuela Nacional de la Magistratura, que es un intento por nuevamente conseguir los mismos objetivos por otros medios, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, quizá solo, digamos, agregar que un tema del cual ha escrito Carlos, pero no ha hablado ahora, que me parece central, ¿no? Que, digamos, en este escenario, lo que no parece haber, solo agregar que esta, digamos, pugna entre fuerzas pro impunidad y fuerzas pro justicia, ¿no?, también es una pugna que enfrenta a quienes creemos en la democracia y queremos preservar la democracia con todas sus debilidades y sus limitaciones, frente a quienes persiguen la impunidad y para lograrla prefieren un sistema sin controles, ¿no? Sin controles internos y sin controles externos. Por eso se quieren ir hasta el sistema interamericano de derechos humanos. O sea, hay un proyecto autoritario y hay un proyecto democrático. Pero claro, uno diría, esta puja, ¿no?, enfrenta a esta parte de la clase política representada en el Congreso con otra parte de la clase política representada en las calles. Eso no está ocurriendo. Y claro, ahí incorporo el tema que quería plantear Carlos, que tiene que ver con la altísima informalidad de la sociedad peruana y el tremendo peso de las economías criminales en la sociedad peruana. Y cómo con ese peso
Si con ese peso es posible augurar, ¿no es cierto?, un éxito a las fuerzas democráticas que aspiran a que gane, digamos, la justicia, ¿no?, que concluyan estos procesos, que la justicia se pronuncie, que se frene esta ofensiva autoritaria, ¿no? Lo cierto es que hasta este momento parece haber un empate de fuerzas, ¿no?, que podría extenderse también. Es una salida posible, pero digamos, creo que es interesante, Efraín, porque el problema que tú traes a la mesa, digamos, el tema que has escogido para la mesa es un asunto central en la gobernabilidad hoy día del Perú. O sea, porque lo que está en juego es esto: quién gana en esa puja, ¿no?, frente a la necesidad de hacer justicia o la necesidad de garantizar impunidad. Y creo que nada está dicho, y ojalá que tarde o temprano emerjan liderazgos sociales y políticos más claros que terminen inclinando la balanza a favor de las fuerzas democráticas y de la justicia. Gracias. Muchas gracias. Y un pequeño comentario. Me parece que por las dos intervenciones que hemos tenido, en la situación actual es muy distinta a cualquier otra que haya sido en la historia. Eso me parece. Por distintas razones. Y entonces creo que la situación es más crítica de lo que estamos pensando. Porque cuando tomamos el libro de Quirós y hace el recuento de todos, nunca hemos tenido una situación tan crítica en la cual el cinismo se ha instalado. Y entonces, pase lo que pase, no pasa nada. Y obviamente ese es un tema que va acompañado de una atomización política, fragmentación política, pero al mismo tiempo es un poder fragmentado con intereses comunes microeconómicos antes que políticos. Y eso es tremendo. O sea, hemos perdido la moral pública, es decir, el bien común no aparece y los códigos éticos están de vacaciones en este momento, ¿no? Bueno, le dejo con el uso de la palabra a Jennifer. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar sobre este tema. Que en realidad yo quiero traerlo a una situación en realidad muy práctica, porque bueno, todos lo hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Quirós, nos da una situación como de inminencia, ¿no? Como que estamos hablando de una situación inarraigable, y casi siempre tendemos a un análisis bien estructural con respecto al análisis de la corrupción, que evidentemente es válido, evidentemente es donde de repente efectivamente hay una necesidad de generar una discusión, pero a mí me gustaría pensar un poco en lo práctico y de lo que estamos hablando. Y eso me lleva un poco a discutir el modelo de gestión que produce hoy en día de repente esa sensación de mayor corrupción. ¿A qué me refiero con esto? Lo principal que hace el Estado son tres cosas. En principio está el tema de la contratación de bienes, obras y servicios, que básicamente es una de las cosas principales. En el tema de inversión pública es básicamente en diseñar, implementar y ejecutar obras públicas e inversiones en general con distinto tipo de componente. Y lo tercero es tener, obviamente, una contratación de recurso humano que se forma, se capacita para eventualmente prestar servicios públicos. Pero en el primer aspecto del tema de contratación pública, a mí me parece muy curioso que cada vez que discutimos sobre este tema pensamos en la ley de contrataciones. Y de hecho ahorita en el Congreso hay como 20 proyectos de ley discutiendo la idea de una nueva ley de contrataciones. Pero si nos ceñimos al tema de la evidencia y al tema de lo que estamos hablando, de hecho en los casos de corrupción que bien ha relatado Gino, todos estamos discutiendo de grandes procedimientos de selección. Eso hoy en día ya no hay. De hecho, los procedimientos de selección que hemos escuchado hace poco sobre el caso de la señora Esperanza Rojas relacionado al gobernador de Ayacucho son proyectos de 2, 4 millones que en general no es nada comparado con lo que discutíamos de los grandes procesos de licitación. Y esto es así porque hoy en día, y deteriorado en realidad en el último quinquenio, un 44%, solamente un 44% de lo que se contrata en este país se hace en el marco de una modalidad de la ley de contrataciones. El resto,
Un tercio de eso se hace con la famosa exoneración de la ley. O sea, es decir, donde no aplica la ley de contrataciones y yo puedo llamar a cualquier proveedor y contratarle y asignarle un contrato y girárselo en el día. Entonces, evidentemente, en esta dinámica del nepotismo, del favorecimiento, del direccionamiento, ya no se produce en la gran licitación, donde en realidad es más difícil que hoy por hoy la detectemos, sino en estos casos menores, pero que en suma, hoy en día y al año 2023, ya suman más de 19.000 millones de soles, que corresponde a un tercio del gasto público en materia de contrataciones. Entonces, estamos hoy por hoy, yo veo discutiendo, de hecho, tuve la oportunidad de participar en una mesa de trabajo con respecto al tema de la ley de contrataciones, y yo decía, ¿pero por qué estamos discutiendo estas modalidades si un tercio se contrata a dedo, básicamente, y un 17%, muy interesante, está surgiendo en una moda muy curiosa en el Congreso y también del Poder Ejecutivo? Estos famosos decretos de impulso económico, que lo que hacen es decir, te exonero del proceso de licitación, te exonero del concurso público para flexibilizar, con una idea de flexibilizar las obras públicas, la contratación pública, pero en la práctica lo que hago es permitirte que contrates sin pluralidad de postores, permitirte, digamos, inaplicar la ley de contrataciones como tal. Entonces, tenemos que pensar en realidad si esta discusión sobre la ley de contrataciones tiene sentido, si vamos a seguir operando en un contexto de realidad de generar la informalidad que tenemos en el sector privado. 2/3 sabemos que en realidad la economía está dentro de la informalidad y lo estamos trasladando al Estado, porque 1/3 hoy por hoy está en la informalidad. En materia de inversión pública, la dinámica y la cosa que yo considero medio perversa del modelo hoy en día es también impulsado por una cuestión hasta histórica de nuestros últimos 20 años. Y es que, cuando sucedió en el gobierno de García la descentralización ya por fin económica, la presupuestal, la que importaba en realidad para efectos de dar vida a la descentralización, hubo un pico, ¿no?, de percepción de corrupción. De hecho, si uno analiza ahí un poco las cifras, por lo menos lo que tenemos a nivel de percepción, porque no teníamos una medición objetiva, ¿no? El libro de Quiroz ya no se volvió a actualizar y recién hace poco tenemos unas cifras que saca la Contraloría. Pero tenemos un pico en la percepción de la corrupción. ¿Y esto vuelve a subir cuándo? Curiosamente surge en el 2019 otra vez. ¿Por qué en el 2019? Porque en el 2019 sucede otra dinámica muy interesante, y es que nuevamente se da un impulso a la descentralización presupuestal. ¿En qué sentido? Comienzan a surgir un montón de decretos para transferir recursos para la inversión pública a cargo de gobiernos subnacionales. Esto que ha ocasionado hoy en día, exacerbando lo que ya sucedía, pero que hoy sucede peor, que es que, en cifras, tenemos 200.000, poco más ya hoy, al día de hoy, de 200.000 proyectos de inversión pública en condición de activos. Pero la capacidad financiera del Estado, por ineficiencia, por la cantidad de recursos que obviamente se tienen y se asignan anualmente, por las condiciones que queramos, digamos, o que queramos priorizar o entender que está detrás de esto, solamente tiene capacidad financiera para ejecutar alrededor de 49.000 a 50.000 proyectos de inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que cada año hay poco más de 150.000 proyectos de inversión que no van a ejecutar un sol. Eso genera una dinámica de competencia de recursos que a nivel de gobiernos locales hace que efectivamente para el gobierno nacional probablemente no sea importante la discusión del presupuesto, pero que a fin de año la pelea de los gobiernos locales y los gobiernos regionales por asignarse recursos o por tener recursos para efectos de estas inversiones públicas, evidentemente genere toda una red de favores, toda una red efectivamente de organizaciones criminales que yo no diría ni siquiera están pensadas hoy en día, formadas desde arriba, con una organización realmente jerárquica, que la gente realmente planifica, organiza. También es una organización informal que se ha producido de la propia dinámica en la que estamos de esta competencia de recursos. Entonces, esto evidentemente también nos hace pensar en el sistema de inversión pública y yo mencionaba esto del 2019 porque a mí me parece muy curioso que cuando uno ve en una serie de tiempo cómo se van creando las obras, uno ve que con estos paquetazos que hubo en el 19, tú ves un incremento
de ideas de proyecto que se aprueban, que se viabilizan, se comienzan a ejecutar, pero que hoy por hoy entendemos en la dinámica de obras paralizadas, porque tuvieron el presupuesto un año, el resto no han tenido, 3 años de presupuesto no han tenido, y hoy por hoy los que tienen presupuesto están rehaciendo estudios. ¿Eso qué hace? Que esta idea de esta frase que ya no existe, del roba pero hace obras, ya perdió consistencia, porque eso es lo que digo, ¿no? Antes de repente el roba pero hace obras tenía sentido o tenía apego, o la gente sentía esa cierta tolerancia porque había corrupción, pero de repente tenías mejores gestores. Y entonces a nadie le importaba, toleraba, etcétera. Pero hoy por hoy, que tienes esta dinámica de ineficiencia exacerbada en el Estado con respecto a la competencia de recursos, obras paralizadas, que se van a paralizar porque no hay otra forma de ejecutar recursos. De todas maneras, año a año, al menos 100.000 proyectos de inversión se van a paralizar de todas maneras. O sea, ya no es un tema del gestor, ya no es un tema del contratista, independientemente de las dinámicas que pueden existir en algunos proyectos particulares. Es un tema de gestión. Entonces, en un modelo de gestión que propicia esta competencia de recursos y por tanto esta suerte de dinámicas de redes informales de corrupción, tal vez pocamente o pobremente organizadas, entonces genera un ambiente que de verdad tendría que tener una solución desde el ente rector, más allá de la de que podamos discutir con el propio modelo de centralización. El otro tercer aspecto que mencionaba es el tema de los recursos humanos y la burocracia. Nosotros tenemos, digamos, formalmente, alrededor de 1.400.000 funcionarios y servidores públicos, donde el grueso es el famoso régimen 276, que es el régimen de la planilla del Estado, y un importante obviamente son las carreras especiales, donde tenemos obviamente el de los militares, Fuerzas Armadas, policías, tenemos el caso de los médicos, los docentes, etcétera, ¿no? Pero es 1.400.000 lo formal. Adicionalmente a eso tenemos 470.000 locadores de servicio. Eso quiere decir que el 25% de la planilla del Estado en realidad es informal. Y es gente que se contrata a dedo, que no pasa por un proceso de desempeño y que en realidad en algunos casos de repente son los que trabajan, porque evidentemente no los regímenes que tenemos con esta reforma civil que nunca se aplicó o que bueno, no se concluyó en todo caso, pues genera eso, ¿no? Pero tenemos 2 millones, casi 2 millones, bueno, ya digamos 1.900.000 para ser exactos, de burocracia, para 33 ya hoy millones de peruanos. Entonces, hay que pensar efectivamente en dimensionar realmente lo que queremos con respecto al Estado, que no pasa por un tema, para mí, ya desde una percepción personal, pero también desde una percepción, digamos, basada en evidencia, es que no podemos pensar en una idea solamente estructural, sino discutir en pequeños cambios institucionales y de voluntad política con respecto a cómo arreglamos estos 3 problemas, que podrían arreglarse bien fácil, ¿no? El tema es que evidentemente nadie le da esta mirada o de repente esto no lo estamos discutiendo en el nivel que se quiere, ¿no? Y ahora, mencionamos también, y me pareció muy interesante el tema de cuáles son las fenomenologías, ¿no? Porque a veces discutimos corrupción y no tenemos claro qué es corrupción, podemos hablar de lo que legalmente es corrupción o lo que moralmente nos parece cuestionable, ¿no? Pero hay estas 2 miradas y cualquiera puede ser válida, ¿no? Pero para todos los efectos, una cosa que sí observamos a nivel de el trabajo que yo hago justo en el observatorio, que nosotros tenemos un algoritmo bien simpático y por hoy las bases de datos nos permiten hacer muchas cosas. Tenemos un algoritmo muy simpático respecto a los casos de nepotismo. Lo que tiene que ver con el famoso artículo 11 de la ley de contrataciones. Oye, yo me pregunto, ¿no? Le pregunto a la base de datos, porque por lo menos la base de datos no me va a mentir, ¿no? Me pueden mentir los funcionarios, servidores públicos, pero la base de datos no me va a mentir. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los proveedores del Estado son además funcionarios públicos? ¿Cuántos de esos están relacionados a altos funcionarios públicos o cuántos de esos están relacionados a sus familiares? Y lo cierto es que esta cifra, por lo menos en los últimos 3 años, viene creciendo exponencialmente. Y esa dinámica de lo que escuchábamos y de los relatos que hay en el libro de Quirós, hoy por hoy son exactamente lo que vemos. Proveedores relacionados con el propia autoridad en la misma entidad o en las entidades dependientes de ese pliego, ¿no? Porque tienes además
una infinidad de ejecutoras y se siguen creando ejecutoras para ejecutar presupuesto y gasto público. Entonces, observamos sí una serie, esto que llamamos hoy por hoy conflicto de intereses, pero que no es otra cosa que aterriza en este famoso caso del nepotismo. Pero lo otro es que el cohecho, digamos, cada vez está más, parece, desmenuzado, ¿no? Lo que encontramos son pequeños casos de enriquecimiento, de presunto enriquecimiento ilícito, digamos, y varias investigaciones que hoy por hoy estamos viendo sobre el crecimiento del enriquecimiento ilícito, de pequeños, digamos, de pequeñas sumas que van creciendo o que se van relatando en algunos casos, nos vamos enterando, digamos, de lo que los medios van teniendo acceso a la información o de las propias investigaciones que se van abriendo. Pero la pregunta es, y yo creo que ahí entra la parte de lo que yo llamaría la suerte de cadena de valor, ¿no? O sea, ¿a dónde nos están llevando las investigaciones? Eso me parecería una pregunta válida también para efectos de discutirla hoy, es ¿a dónde nos llevan estas investigaciones? Lo cierto es que es que incrementar la percepción de la ciudadanía o que crezca la intolerancia de la ciudadanía con respecto a la corrupción, en general ha tenido o tiene poco efecto en la conducta de los funcionarios y servidores que abusan de su cargo, digamos, en tanto realmente no sucedan dos cosas conexas. En principio es la capacidad de que realmente haya una capacidad de supervisión adecuada, que la gente sienta que siempre va a ser materia de una verificación, supervisión, que condicional en esa supervisión realmente me detecten algo, porque también sucede muchas veces, por ejemplo, en la vía judicial yo veo que es más fácil probar a veces enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias, porque no requieres necesariamente a veces probar el efecto, te requieren muchas cosas, que probar cohecho, ¿no? Y es más fácil, digamos, a nivel de los propios, de la Procuraduría General, de lo que mi propio Ministerio Público, a veces se va, por eso, incluso por lo del tema de la extinción de dominio, termina siendo tan relevante. Porque a veces es más fácil coger por esa clase de, digamos, de tipologías que por los temas a veces que realmente pueden estar detrás, pero que difícilmente llegamos, como es el caso del cohecho, la negociación incompatible, ¿no? Entonces, pero si no pasa eso y no te detecto, entonces es irrelevante que yo incremente la supervisión, ¿no? Puedo crear 30.000 contralorías, puedo crear 30.000 órganos de control, puedo ampliar a la fiscalía, pero si no soy capaz de detectar y si condicional en esa detección, eventualmente, como se mencionaba, lo dijo bien Gino, el tema de la impunidad, no soy capaz de sancionar, es irrelevante. En ningún país del mundo, y hay un análisis comparado muy importante de esto, ningún país del mundo que haya elevado sanciones haya tenido relevancia en la incidencia de la conducta o de la acción criminal que se busca remediar. Porque incrementar la sanción en sí mismo tiene poca relevancia si la capacidad de detección o la percepción de detección digamos, del fiscalizado, investigado, lo que sea, es baja, ¿no? Entonces, salvo que a alguien le interese mucho su reputación, probablemente no tenga efecto el hecho de que me investiguen, ¿no? Porque finalmente sé que voy a poder evadir la sanción, voy a poder evadir de una u otra manera, ¿no? El otro día yo veía una estadística muy interesante, voy a tratar de ser rápida para no tomarme el tiempo, pero analizando los casos de la Contraloría, ¿no? Una década de casos, alrededor de 9.500 funcionarios denunciados por temas penales ante el Ministerio Público. Y si bien es cierto que alrededor de 400 de ellos ya habían logrado tener a un proceso de exención, la mayoría confirmatoria, lo cual diría que en realidad pareciese pues que se logra en todo caso detectar el hecho una vez que llega al Ministerio Público, de esos, los que habían tenido prisión efectiva solamente eran 78. Pero de esos 78 se tenía seguridad que habían pasado por la cárcel o que estaban cumpliendo condena 12 de ellos. 12 de 9.500. Entonces, eso que, o sea, y claro, yo preguntaba, ¿y qué? Y el resto no sabemos, es un tema de base de datos, de repente no está, pues están calidad prófugos. Entonces, claramente, evidentemente, el tema de la impunidad es real, ¿no? No es un tema perceptual nada más, sino que parece ser evidentemente real. Bueno, sí, hay un tema que se tocó que sí me gustaría de repente discutirlo en una siguiente
intervención es sobre este tema de esta idea de que la corrupción podría ser pues una transferencia de recursos, ¿no? O sea, finalmente si el Estado no le puede pagar a un funcionario público adecuadamente, pues el funcionario se lo cobra al ciudadano a través de las coimas, ¿no? Si fuese esa idea de esa transferencia de recursos me parece interesante también para discutirla, pero lo voy a dejar ahí para no tomarme el tiempo. Muchas gracias, Jennifer. Esto me recuerda al país más corrupto del mundo, que es Somalia, donde todo se paga, porque no hay Estado. Entonces ese es el tema. O sea, entonces es la forma de redistribuir. La corrupción es un sistema que, como dijo Carlos, creo, si tú sacas esto, de pronto no funciona ya el país. Muy bien. Entonces a continuación tendremos a José Ugaz. Gracias, Efraín, al Instituto por esta invitación y la posibilidad de estar en esta interesantísima conversación. Yo quisiera empezar espero que no sea un consuelo de tontos, pero ubicarnos bien en el escenario de la corrupción, ¿no? No somos los únicos ni somos los peores. Cuando uno tiene una visión del mundo y de la región en esa última medición de Transparencia Internacional está... Si quitamos de la foto a Estados Unidos, a Canadá y a Uruguay, caemos al 30% como región, ¿no? Y el Perú está por encima de varios. Hay que mirar nada más Venezuela, cuyas cifras de corrupción son ya ridículas por lo alucinantes que pueden ser, lo que pasa en Nicaragua, Paraguay. En fin, hay tantos ejemplos, y los países balcánicos y Asia y África. O sea, es un problema del mundo. Transparencia Internacional lo viene pintando de colores y pinta rojo donde hay gran corrupción, y 2/3 partes de la humanidad estamos viviendo en países con altísimos niveles de corrupción. Es cierto que pocos países pueden exhibir 6 presidentes en prisión o investigados y uno suicidado por caso de corrupción. Pero también es cierto que cuando uno viaja... Y la gente hace la pregunta que hizo el Papa acá, ¿no? ¿Qué pasa con el Perú? Que todos sus presidentes terminan presos por corrupción. Acto seguido dicen, sin embargo, son ustedes el único país que los ha sentado a todos en el banquillo de los acusados. Vamos a ver cómo terminan. Fujimori está condenado a 25 años y Montesinos también. Toledo está en prisión. Y habrá que ver qué pasa con todos los demás y con la señora que tenemos ahora en la presidencia. Pero entonces es un tema que tiene... signos contradictorios. Y yo creo que parte del tema es que la corrupción en el Perú no es episódica, ¿no? Históricamente ya está claramente explicado, esto tiene raigambres muy antiguas y es sistémica. Y por lo tanto, parte del problema es que creo que hemos pretendido permanentemente plantear soluciones coyunturales y no estructurales, ¿no? Y eso explicaría muchas de los fracasos que hemos tenido en estos tiempos en materia de lucha contra la corrupción. En este libro de ¿Por qué fracasan los países?, estos dos profesores, Robinson y Acemoglu, hacen una comparación entre dos ciudades frontera, ¿no? Ciudad Juárez en México y Texas al otro lado. Y la diferencia pues es brutal. Y luego de hacer una evaluación llegan a la conclusión, entre otras, pero una central, de que la diferencia es que en algunos casos se ha formado un Estado en base a políticas económicas en base a instituciones políticas y económicas inclusivas en el caso de los países que han logrado niveles de desarrollo y por lo pronto un control de la corrupción, versus aquellos países que nos hemos formado en base a instituciones políticas y económicas extractivas, ¿no es cierto?, en función a una élite. Por lo tanto, creo que en origen somos un país mal armado, eso es parte del problema. El Perú está mal armado y si a eso le añadimos algunos ingredientes como el racismo, por ejemplo, entonces la cosa se complica más, porque somos un país fracturado, lo acabamos de ver con las protestas del año pasado, dos realidades totalmente distintas, y eso genera en la base de lo que podría ser el resorte para poder empezar a resolver estos problemas estructurales, una grave carencia. Por ejemplo, íntimamente vinculado al tema de la corrupción es el tema de la confianza, ¿no? La palabra en español a veces no dice mucho. Cuando uno la escucha en inglés, el trust, caramba, esto
tiene una fuerza, ¿no? Y la confianza entre los ciudadanos es fundamental. Primero, la confianza del ciudadano en sus autoridades, en sus representantes, ¿no? Y segundo, la confianza entre los ciudadanos. Nosotros hace mucho tiempo perdimos, si alguna vez tuvimos confianza en las autoridades, pero ahora hemos llegado a un punto en el que ya no confiamos entre nosotros. Y entonces el Perú se ha vuelto en el reino de la sospecha. Todo el mundo sospecha de todo el mundo. Y creo que en eso los corruptos han sido exitosos cuando vendieron esta idea. Todos somos iguales de corruptos, acá nadie puede acusar a nadie porque todos estamos metidos en la mermelada. Entonces al primero que trata de sacar la cabeza señalando algo, denunciando algo, le dicen cállate que tú eres un corrupto. Y le inventan, bueno, ahora con los fake news todo esto se hace pues mucho más complejo. Y esto sí tiene un impacto porque la corrupción en esencia implica el ejercicio de acciones contra el bien común. Y en el Perú esta noción de bien común tuvo pues un origen romántico, ¿no? En el incanato había esta cultura en la que la minca y se ayudaban y la solidaridad incaica o preinca, etcétera, pero más allá del romanticismo, y sabemos también de las crueldades y defectos del incanato, pero lo cierto es que esta noción de bien común nunca ha estado presente, ¿no? Siempre han sido desde esta visión de instituciones extractivistas, cómo sacamos el máximo de beneficio para un determinado grupo a costa de los demás. Si uno mira el mapa de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de corrupción, ¿quiénes son los que están siempre arriba? Los países nórdicos, ¿no? Ahora últimamente Nueva Zelanda, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, que son países que tienen un concepto de bien común fortísimo. En Noruega, esta producción del petróleo, por un pacto social de la sociedad noruega, se manda a un fondo que es casi sagrado, que lo administran 4 sacerdotes de la sociedad noruega, digo sacerdotes en sentido figurativo, y que deciden, porque el pueblo noruego confía en ellos, a dónde van a ir esos recursos, ¿no? Y de pronto uno encuentra que la asociación de estudiantes de una universidad tiene un localazo, porque eso se ha pagado con la asignación de recursos del Estado noruego que administra esto en función a esto del bien común. Nosotros no somos capaces siquiera de cuidar la limpieza de la calle, ¿no? Porque eso ya no es mío, pues. A mí eso no me importa, yo cuido mi casa y los que viven a mi alrededor, y lo otro es un basurero público y ahí puedo hacer lo que me da la gana, atravesar mi auto, gritar, insultar, orinar y tirar basura por la ventana. Entonces, esta pérdida del concepto de bien común creo que es esencial para poder recuperar un mínimo de base estructural sobre la cual plantear una salida a este problema. A eso hay que agregarle, por supuesto, el deterioro absoluto del Estado de Derecho en el que hemos caído en estos tiempos. La ley no vale nada. Estamos realmente en una sociedad absolutamente sin reglas, muy parecida a una jungla donde cada uno y se impone pues el que más fuerte grita, pega o el que tiene potencia ahora bélica en los últimos tiempos de violencia. Y esto genera impacto sobre una cantidad importante de personas. Entonces, la concentración de poder se ha convertido también en un elemento que ha agudizado profundamente el problema de la corrupción, ¿no? El profesor Robert Klitgar, que es uno de los grandes teóricos en materia anticorrupción, ha acuñado una fórmula, ¿no? Él dice: corrupción equivale a monopolio, es decir, concentración de poder, más discrecionalidad del funcionario público, menos rendición de cuentas. Y si uno junta esas tres cosas, que en el Perú las tres están permanentemente presentes, entonces tiene asegurado un escenario de corrupción. Y ahí es donde la cosa se nos complica, porque creo que esta corrupción, que no es episódica, ya tiene un claro carácter sistémico, ¿no? Recuerdan ustedes cuando llegó el gobierno de transición del presidente Paniagua, se creó la INA, la Iniciativa Nacional Anticorrupción, y una de las conclusiones de ese esfuerzo, que fue un esfuerzo por decir qué nos pasó en la década de Fujimori y Montesinos, por qué llegamos a ese nivel. Y la INA dice porque la corrupción en el Perú ya ha llegado a tener
características sistémicas y define la corrupción sistémica como aquella en la que las estructuras permiten que aparezcan como normales y conformes al sistema las prácticas corruptas. Entonces está en el núcleo de la concentración del poder el tema de la corrupción. Y ahí sí se nos suma un problema muy complejo que es el de la normalización. O sea, acá todo nos parece gracioso, todo lo que tiene que ver con la corrupción se comenta en la mesa, se hace chiste y finalmente hemos perdido la capacidad de indignación. Esto que se decía, lo que ha pasado con los Rolex y todas estas mentiras absurdas que vienen de la presidenta de Oscorima todos los días, creen que somos imbéciles y sin embargo la gente lo toma. Digamos, yo no veo un clima de indignación popular que hubiera podido generar esto. Además, Oscorima, ¿qué región gobierna? La región Ayacucho, ¿no? Donde se ha vivido el trauma del terrorismo en su origen y donde la pobreza sigue siendo un problema brutal. Entonces, hay ahí, creo, en esta normalización de la corrupción un fenómeno que es opuesto al de la concentración del poder. Entonces tenemos un problema de doble vía. Por un lado, la corrupción cotidiana en todos, el policía que para en la esquina a la combi para cobrarle 3 soles, ¿no? Y al final se tiene que ir rengueando porque tiene el bolsillo lleno de monedas de todo lo que ha cobrado en el día, y los que cobran por los grandes proyectos de infraestructura como Toledo sus $40 millones o Montesinos por la compra de los aviones, etcétera, etcétera. Y ahí pasamos a un tercer componente complejo de esta realidad, que es el de la gran corrupción, ¿no? Hay quienes dicen que ese debate entre gran corrupción y corrupción cotidiana no es relevante. A mí me parece muy relevante, porque la gran corrupción es un problema de poder, es un delito de poder. Y entonces, cuando definimos la gran corrupción como un problema que tiene un factor económico, la ingente cantidad de recursos que moviliza, un factor político que está enraizada en las esferas del poder, un factor sistémico como el que acabo de mencionar y un factor social que es el impacto en los derechos humanos, ya estamos hablando de un problema de otra naturaleza. No estamos hablando solamente de indicadores económicos, estamos hablando que hay gente que muere y que niños que tienen 40 y tantos % de los niños de este país que tienen anemia y que están hipotecando su futuro, y somos el primer país vergonzosamente con muertos per cápita en la pandemia, etcétera, etcétera. Sí, la corrupción mata, enferma, impide educación, impide acceso al agua potable, a una vivienda digna, etcétera. Y su quinto factor es el factor de impunidad. Julio Kotler, ahora que veía su foto, tenía una frase muy impactante. Él decía, el problema del Perú no es la corrupción, es la impunidad. Yo creo que los dos son problemas del Perú, pero la impunidad viene a ser de alguna manera el remache sobre un problema sumamente grave. A eso, finalmente, para seguir sumando desgracias, hay que agregarle el crimen organizado, ¿no? Que ha cambiado totalmente el escenario de este país, yo diría, en las últimas décadas. Empezamos con el narcotráfico, ahora tenemos la minería ilegal, el contrabando, por supuesto, la trata de personas, la tala ilegal, en fin. Somos un país que realmente ha conjugado una explosión de la criminalidad organizada que requiere, por supuesto, estructuras corruptas para poder avanzar. Por eso tenemos sentados en el Congreso al de la mafia de los colectivos, al de los mineros ilegales, a los que abonan en favor del tráfico de drogas, y a la vez apuestan por un desmontaje institucional del país. Y a mí me parece, yo no creo que Castillo, y lo he discutido varias veces con gente que sí lo ha planteado así, que Castillo ha sido el presidente más corrupto del Perú. No lo creo. Para mí lo que hizo Fujimori con Montesinos creo que no tiene, por su carácter precisamente organizacional y sistémico, una comparación. Pero el daño que le ha hecho Castillo en temas institucionales al Perú es gravísimo. Este señor desmontó en un año, se deshizo de la meritocracia burocrática es decir, nos ha dejado un desastre que hoy día está reflejado en ese Congreso, en ese Poder Ejecutivo mediocre, etcétera, ¿no? Entonces, frente a este panorama tan complejo, una de las preguntas que planteaban era cómo salimos de ahí, pero como ya me pasé de tiempo, los dejo con la intriga. Yo tengo la impresión que en el Perú la regla es la corrupción y la excepción somos los que pensamos que no debería haber corrupción. Entonces se ha convertido en una cuestión cultural.
Y los códigos culturales son códigos éticos. Muy bien han señalado la impunidad, la falta de dignidad, poder hacer lo que uno quiera. Y eso se transmite en las generaciones más jóvenes. Entonces aquí hay un problema de fondo más difícil de resolver. Y yo le pregunto a ChatGPT cómo resolvemos y me responde. Les voy a decir lo que dice. Hay que fortalecer las instituciones. Punto 1. 2. Promoción de la transparencia. 3. Reformas legales. 4. Educación y concientización. 5. Participación ciudadana. Eso es todo lo que deberíamos hacer. Pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Ese es el gran tema. Las soluciones están porque cada uno de estos puntos están siendo destruidos digamos, por la situación actual del gobierno y el Congreso. Pero entonces, ya para provocarlos, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, mi sesgo economista dice que hay soluciones endógenas y hay soluciones exógenas. Las soluciones endógenas pasan por lo que tú has señalado: fortalecimiento del Poder Judicial, defender a la Junta Nacional de Justicia, mejorar los sistemas de contratación, etc. Los tres temas que has señalado, pero para eso entonces hay que actuar dentro del sistema. Y el asunto es cómo hacerlo. Esa es una solución endógena que podría progresivamente ir, por ejemplo, mejorando el tema de la corrupción a nivel descentralizado. No hay que olvidar que hay 1.400 municipalidades y gobiernos regionales que tienen investigaciones por corrupción. 1.350, 40 sobre 1.800. O sea, es una cosa generalizada. Y claro, ahí en general cuando estás en una municipalidad pequeñita, la corrupción es pequeña. Pero estás en un gobierno grande como el de San Martín o cualquiera de estas regiones más grandes, pasamos a la gran corrupción. Entonces creo que hay un tema que hay que introducir. Bueno, esa sería, digamos, tratar de ir construyendo una especie de agenda impulsar esta agenda a través de los medios de comunicación, etcétera, de que hay cosas que se pueden hacer desde adentro. La otra cosa es exógena. La cosa exógena es que venga de afuera al sistema. Y en la experiencia peruana, lo que vino de afuera al sistema fue el ajuste estructural de Washington. Ese conjunto de reformas no se les ocurrió a los peruanos. Simplemente vinieron, dijeron, estos hay que hacer, los 10 mandamientos de Washington, más 3 o 4 cosas, reformas. Y lo que hay que recordar, y yo he escrito un libro sobre este tema, sobre el modelo de Washington, es que cuando al gobierno de Fujimori se le propuso hacer una reforma del poder de la justicia más profunda de la que se hizo, y se propuso un préstamo para reformar la administración pública, se opusieron. Porque eso iba en contra de la estructura del poder en ese momento. Eso era contrario a la corrupción que había en ese momento. Entonces, veo, por ejemplo, que Estados Unidos ayer o antes de ayer, han hecho público la evaluación sobre los derechos humanos en el Perú. Entonces la pregunta es, ¿puede tener peso la cuestión exterior? Es decir, ¿puede ayudar a solucionar la cuestión sistémica desde afuera? Entonces yo, digamos, tratando de buscar problemas, soluciones, propongo estos 2 o 3 puntos que estoy diciendo. Y además tengo que decir, quizás para corroborar lo que dijo José, es que el objetivo tiene que ser el bien común. O sea, tenemos que poner un objetivo de largo plazo, el bien común. Pero tenemos que decir qué significa el bien común. ¿Qué significa para el canillita? ¿Qué significa para los congresistas? Es decir,
tratar de, ¿cómo diría yo?, de tratar de rehacer la forma como proponemos los objetivos de largo plazo. Yo estoy muy contento porque hay un economista premio Nobel que ha escrito un libro que se llama La economía del bien común. Es Jean Tirole, un francés. Es un libro taco y él es realmente un economista de primera. Pero él dice, si la economía y la sociedad y sus instituciones no se fijan en el bien común como último objetivo, para lo cual entonces las instituciones, el mercado, el Estado se tienen que organizar, entonces no tiene sentido un desarrollo civilizado. Entonces ese creo que es un tema. Entonces, con estas reflexiones o estos apuntes les pasaría la palabra. ¿En qué orden quieren, Carlos, tú? Me han parecido muy ricas las intervenciones y las preguntas. Yo plantearía también una pregunta, ¿no? Si los casos de corrupción provocan crisis políticas o al revés, las crisis políticas provocan la denuncia masiva de casos de corrupción. Y cuando uno revisa la historia pareciera más bien ser lo segundo. Es decir, ha habido un uso político de la denuncia de corrupción. De hecho, en la época colonial, esta es una constatación muy fuerte, ¿no? Digamos, en los momentos de grave crisis política, menudean las denuncias por corrupción, que pareciera que cuando no hay crisis política, no sé, o no ocurren, o se esconden bajo la alfombra, o se resuelven de otra manera. Pero creo que ante la opinión pública en el Perú se ha vuelto evidente que las denuncias de corrupción son parte del juego político. Y esto creo que en cierta forma las debilita, porque entonces la gente pues dice, claro, ahora ya sé lo que viene, ¿no? Van a denunciar al denunciante de corrupción, mañana le cae la denuncia de corrupto también, y al final sabotea pues un poco la lucha contra la corrupción. E incluso en ciertos momentos parecería que la denuncia de corrupción cobra una especie de cariz social, ¿no? Es la oligarquía tradicional la que generalmente denuncia de corrupción a la nueva burguesía emergente. Pasó con Leguía, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes denunciaron a Leguía de corrupción? Pues el diario El Comercio, el Civilismo, porque era como el advenedizo que había venido a irrumpir, digamos, en el etos oligárquico. Y en fin, quería plantear esa reflexión. Respecto del tema de los gobiernos subnacionales, me parece también muy interesante tanto lo que ha dicho Jennifer como la reflexión de Marisa. Creo que tendría que haber una correspondencia entre la unidad que recauda el impuesto y la unidad que hace el gasto público. Cuando uno es el que recauda y otro es el que gasta, pues se produce este tipo de distorsiones, de multiplicación de proyectos. Entonces yo creo que la reforma descentralizadora tendría que ser reformada para ir a eso, ¿no? De que los gobiernos regionales hagan un esfuerzo de recaudación, de manera que no es que estén esperando que el centro les transfiera recursos para gastar, sino que ellos mismos van a decidir gastar lo que han recaudado. Sé que es complicado, pero creo que por ahí tendría que ir la reforma. Y por último, este tema del bien común que ha mencionado José Ugaz me parece ciertamente muy importante y quisiera rescatar aquí la reflexión de un historiador que ya no está entre nosotros, Jeffrey Kleiber, que justamente hurgando en la cultura política, decía que en los pueblos latinoamericanos o hispanoamericanos, la comunidad pequeña, la comunidad inmediata, era lo que realmente pesaba y la comunidad nacional pesaba poco. A diferencia de los países anglosajones o del hemisferio norte, donde la comunidad nacional había logrado construir un foco exitoso de aglutinamiento, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse por qué la solidaridad nacional en el Perú importa tan poco.
no es que la gente no sea solidaria, pero lo es a nivel comunitario, decía Kleiber, ¿no? De su comunidad familiar o regional, pero no hay una solidaridad nacional. Creo que esto tiene que ver con lo que decía nuestro amigo, la desigualdad, que genera poca solidaridad, ¿no? A mayor desigualdad, pues habrá menor solidaridad nacional. Ahora, claro, ¿cómo se disminuye la desigualdad? Bueno, es todo un tema para el debate en el que quizás Efraín pueda iluminarnos más. Eso sería todo. Mencionaba la fortaleza del sistema de justicia con todos sus problemas, por supuesto. Y bueno, en términos comparativos, es notable cómo en relación con el caso Lava Jato, que es el que compromete a la corrupción política, lo que tú llamas, José, gran corrupción, Brasil abandonó eso, ¿no? Y hoy día el principal investigado de ese proceso es el presidente de la República. Ahora, no se ha caído la democracia en Brasil, ¿no? Para nada. Y yo sí siento que está amarrado el paquete, digamos, contra los procesos de anticorrupción, es parte de un paquete mayor, que me parece que es un paquete antidemocrático, como he dicho. Entonces, bueno, lo primero es rescatar esos avances en el sistema de justicia que claramente son insuficientes porque tendrían que ir acompañados de otras políticas que pasan por lo que tú dices, fortalecimiento institucional en otras esferas, profesionalización. Se sabe más o menos lo que hay que hacer y ChatGPT te ha dado la respuesta perfecta, ¿no? La pregunta, digo yo, la dificultad reside en que, digamos, no tenemos, por lo menos hoy día, la clase política que represente los valores y el programa, ¿no?, institucional que se requiere para enfrentar de verdad la corrupción, porque al contrario es una clase política comprometida con prácticas corruptas, lo demuestra todos los días, y con todo tipo de actividades al margen de la ley, informales o criminales o actividades de crimen organizado. Lo estamos viendo en nuestras narices. Entonces, la pregunta ahí es, ¿estamos condenados a eso considerando la alta informalidad que tiene el Perú y la potencia de las economías criminales, que son de las más dinámicas en realidad, ¿no? El narcotráfico en los últimos 6 o 7 años ha casi duplicado su producción en el Perú y la minería ilegal con los precios del oro, otro tanto. Entonces, son sectores de la actividad económica del país de los más dinámicos, y comparando incluso con los más dinámicos del sector formal de la economía. Entonces, hay un cierto fatalismo estos días y la pregunta es, ¿ese Congreso responde a esa realidad económica y social? ¿O esa realidad económica y social también puede producir una clase política diferente? Yo quiero creer, yo soy político, quiero creer que sí es posible, pero está claro que, digamos, no va a ser tan fácil lograrlo, porque lo que vemos, ¿no?, y esto es, digamos, compartido, es transversal a la clase política, sea la derecha extrema o la izquierda extrema y todas los centros posibles que hay, ¿no es cierto? No quieren un Estado fuerte, están desmantelando el Estado. Lo hizo Pedro Castillo, lo está haciendo Dina Boluarte. Hoy día lo han sacado a Carlos Oliva, ayer sacaron a Daniel Soria, antes de ayer a Harmy Colchado. O sea, estás desmantelando lo poco que tienes. Entonces, lo contrario es lo que tenemos que hacer. Lo de la Junta Nacional de la Justicia es un crimen. Porque si algo necesita hacer es fortalecer el mecanismo de la Junta Nacional de Justicia. Y esto para, digamos, proteger a quién, a Patricia Benavides. El informe de Inés Tello es muy bueno. Inés Tello demuestra que lo que hace Patricia Benavides con su hermana, que es salvarla de una investigación que la llevaba, por supuesto, a la destitución y a la cárcel, ¿no?, por favorecer a narcotraficantes ranqueadísimos internacionalmente, con libertad a cambio de sobornos, era una práctica regular en la sala que ella integraba.
Y lo dicen la procuradora Sonia Medina de lucha contra las drogas y lavado de activos, y lo dice el procurador de terrorismo del Ministerio del Interior. Se dirigen a la Junta y le dicen, mira, esto que han hecho con esta señora es una práctica regular. Tenemos tantos casos. Y esos casos de libertad han ido a la Suprema en apelación, y en la mayoría de los casos la Suprema ha dicho que se vuelvan a juzgar, pero no por esa sala. Y la nueva sala, en la mayoría de los casos, dicta sentencias condenatorias. Lo increíble, digamos, es que esto haya ocurrido durante tantos años, sabiéndolo las procuradurías, sabiéndolo la Suprema, y la sala ha seguido funcionando, porque en realidad el mecanismo disciplinario del sistema de justicia es insuficiente. O sea, antes de la Junta estaba el CNM, y cuando la Junta empieza a hacer su trabajo, lo arrinconan, hasta que, ¿no es cierto?, lo reducen a su mínima expresión, es decir, lo ponen a la defensiva. Se dedican a defender, si no lo pueden destruir, se dedican a defenderse, con lo cual lo inutilizan en la práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que es tan frustrante, ¿no? Que no es que no sabes qué hacer, sino que no sabes con qué fuerzas puedes contar, porque las fuerzas que tienes están al otro lado, están más bien haciendo todo lo que no hay que hacer para... Y cierro con eso. Yo creo que este esfuerzo de fortalecimiento institucional pasa por la apuesta por la democracia, claramente. Y yo creo que las fuerzas que promueven lo contrario están apostando a un proyecto dictatorial, autoritario, que puede cuajar o puede no cuajar. Ojalá que no cuaje. Pero, y si no ha cuajado todavía, es gracias, repito, ¿no es cierto?, al sistema institucional que ha ido bloqueando esa estrategia. Pero creer que, porque es un poco contradictorio, porque las encuestas, ¿qué le preguntan a la gente? Oye, ¿tú estás dispuesto a sacrificar un poco de democracia si te resuelve el problema de corrupción o te resuelve el problema de crimen? Y hay, digamos, entre 40 y 50% que dicen que sí, que estarían, o sea, la gente está tan golpeada, ¿no? Y rechaza tanto esto, sobre todo con la delincuencia, ¿no? La corrupción, pero es alto la corrupción también. Y la gente dice que no, entonces, que preferiría dictadura. Pero lo que dice Quirós y los historiadores es que la dictadura más bien son el terreno más fértil para la corrupción, para el abuso, para el crimen. Entonces, no nos confundamos. Detrás de esto, claro, nos confunde Bukele, ¿no? Porque aparentemente Bukele es un autócrata, digamos, ilustrado, que está resolviendo el problema más sentido de la gente. Pero ya nos enteraremos en los próximos años qué está haciendo con ese poder sin control absoluto, ¿no? Que es lo que ocurrió con Fujimori y Montesinos acá, que terminaron intercambiando, porque ni siquiera vendían armas de guerra a la FARC, sino intercambiando armas de guerra por cocaína. Ahora voy a tratar de responder dos de las preguntas que justo he hecho Efraín y que creo que tienen relación con lo que comentaron, ¿no? Esta idea de si hay alguna fuerza a nivel internacional que lleve al Perú a poner el tema en agenda de manera adecuada. Bueno, tal vez en realidad lo que funciona es aquello que es vinculante, ¿no? Porque todos estos otros, digamos, a veces suerte de informes que se han hecho, evaluaciones, etcétera, por lo general, digamos, va a depender más de la voluntad de quien esté en el mando, digamos, para efectos de aplicar algo. Y una cosa que ahorita sí es vinculante, digamos, de una u otra manera para el Perú, es lo del tema de su ingreso a la OCDE. Y la OCDE tiene un capítulo muy importante de recomendaciones en materia de lo que le llaman este modelo de integridad pública, pero de hecho la Secretaría de Integridad Pública sale de una recomendación de la OCDE, con respecto, por ejemplo, a tratar algunos temas tan fáciles como, por ejemplo, el tema de la regulación del lobby. Si hoy por hoy todo nos parece corrupción, es porque no hemos regulado lo del lobby. El lobby es lo que existe en una democracia, esa es la idea de lo que está detrás de la representación política. Sin embargo, evidentemente, en una poca regulación, en la SUNAR, que evidentemente no tiene ninguna facultad sancionadora con respecto a la regulación del tema del lobby, evidentemente
genera una línea muy delgada para que se abra un espacio de informalidad donde crece todo aquello que ya no genera, digamos, cuestionamientos morales con respecto a lo que está pasando, ¿no? Eso también hace, y es probablemente la razón también por el tema perceptual, ¿no? Cuando discutimos la corrupción en términos de percepción, de confianza de las instituciones, etcétera, una cosa que sí efectivamente sucede es como el fenómeno de Indonesia, ¿no? Indonesia, no, la percepción era muy baja cuando tenías pues al gobernante que era evidentemente un dictador que eventualmente se descubrió que se había pues llevado maletines de digamos, de dinero y millones de dólares que le había robado, y a partir de su caída en realidad es que la gente tiene esta suerte de despertar con respecto a si había corrupción, ¿no? Entonces, eso en general, la percepción es una cosa hasta engañosa, diría yo, como para poder tener una discusión de corrupción. Por eso a mí me parecía muy importante este tema. Realmente no hay una agenda pública con respecto al tema de la corrupción. Hay intenciones, pero no con respecto al problema, no con respecto a esta suerte de salidas para solucionar un poco el funcionamiento del Estado y de esta suerte de caldos de cultivo que se están generando por el modelo de gestión que tenemos, entre otras cuestiones que han propiciado esto, porque evidentemente pues hay temas estructurales que probablemente no podamos escapar, ¿no? Ahora, con respecto a lo del tema de que discutíamos, ¿no? Yo concuerdo con el hecho de que la corrupción efectivamente es como el crimen, ¿no? Tú la tienes dentro de márgenes razonables de, digamos, de actuación, más no. La idea de pensar en una idea de corrupción cero es más que un eslogan que en realidad una realidad, porque evidentemente es parte de un tema conductual. Sin embargo, cuando uno dice, ya, pero ¿cuál es el nivel razonable? Bueno, a nivel estadístico debería ser es que cuando la corrupción caiga dentro del dato atípico, ¿no? Ese debería ser el nivel. Pero sin embargo, si hablamos todavía de promedios de entre 12 y 15% del gasto público anual, evidentemente todavía no estamos en una situación de caso atípico, digamos, ¿no? Y eso es una medida del gasto público, que es la cosa Quiroz, que es la que de repente usa la Contraloría, pero evidentemente todavía no estamos estadísticamente dentro del caso atípico, ¿no? Menos si pensáramos le sumáramos todo aquello que no tiene gasto público, pero que, como bien dijo José, se traduce efectivamente en realmente la calidad de vida del ciudadano. ¿Cuál es el problema de la corrupción? Por esto decía cuando discutíamos el tema de las remuneraciones y a la conclusión a la que quería llegar. Si realmente el problema de la corrupción es que si fuese una transferencia de recursos, digamos, de la coima, yo le compenso al funcionario público y le incremento la remuneración para que, por ejemplo, en algunos países, pues sacar una licencia para abrir una empresa la haces más rápido, pues si dependiese de tu sueldo, probablemente demores años, pero si te pago una coima, probablemente me la saques en el día, y eso obviamente hace que se mueva la economía. Pues eso fue muy derrumbado en los 90, porque en el caso latinoamericano no funcionó en Argentina, no funcionó en Perú, no funcionó en varios países de la región, porque tiene un efecto distorsionador. Porque evidentemente, ¿quién te asegura en una situación de alta discrecionalidad, teoría que justo ya se repasó, que eso se basa en un criterio de desempeño? China es un ejemplo de eso. China, hasta antes de unirse a la OMC, todas sus exportaciones que estaban sujetas al tema de cuotas y por tanto una decisión gubernamental, digamos, por decirlo de alguna manera, una decisión de Estado, exportaban claramente las empresas que tenían menor productividad y eran las empresas con mayor cercanía al Estado, ¿no? Al Partido Comunista. No eran aquellas que realmente tenían la mayor capacidad de productividad. Y cuando uno analiza el desempeño de las empresas que finalmente terminan exportando post unión de China y eliminación de las cuotas en el 2005, hay una transición en la composición justamente empresarial y se produce justamente ese desempeño de productividad, porque digamos un poco cómo funciona el sistema de precios y cómo funciona en general este tema de la globalización, más allá de sus críticas centrales que puedas tener. Entonces, el problema de corrupción es eso, es que más allá, salvo que estemos ante, digamos, una suerte de príncipe ilustrado, difícilmente va a poder asegurarse que criterios de la corrupción puedan asegurar que la economía funcione o qué tal. Eso puede funcionar que en donde te da la casualidad que se conduce hacia el bien, que partícipe con esta idea del bien común. Pero por lo general, como no hay nada que te asegure eso, porque va a depender del perfil del funcionario, servidor, político, líder, etcétera, que esté detrás, evidentemente ahí ese efecto distorsionador puede generar evidentemente que, por ejemplo, un tema tan simple como que asignar una cama a un hospital no dependa
de los criterios de priorización, nivel de gravedad de la enfermedad, etcétera, que deberían regir una cosa como esta, sino que a quien puede pagar para poder asegurarse una cama, ¿no? Que es lo que pasó en la época del COVID. ¿Y quién va a culpar, pues, al familiar que está tratando de hacer todo lo posible para ver a su familiar vivir, ¿no? Entonces, esas son las manos, digamos, las garras en las que nos deja esta clase de problema. Y solamente cortito para mencionar, porque se mencionó lo del tema de Odebrecht. El tema de Odebrecht tiene una dinámica, pero yo discutía este tema de las redes de poca jerarquía, sin jerarquía, mal organizadas, de la corrupción que hoy vemos, que tal vez vemos hoy en los medios, pero el caso de Odebrecht sí tuvo una cosa bien perversa, ¿no? Que es esta idea de institucionalizar la corrupción. Porque uno habla de la corrupción y que tú hablas cómo afecta a las instituciones, pero no a la institución en sí misma. Y el caso de Odebrecht fue cómo yo me aseguro como transnacional de que, o sea, le doy coimas, digamos, o contribuciones a cada agrupación política para que no importe quién llegue al poder, me aseguro de mantener este tipo de operación que tengo. Estoy institucionalizando, estoy creando institución probablemente mejor de lo que muchas veces observamos en el lado correcto de las cosas, ¿no? Entonces, eso que ha dejado y que hoy por hoy lo vemos a niveles micro, pequeños y de repente hasta mal de funcionamiento, es lo que por donde tiene que mirarse y por donde tiene que efectivamente pensarse en una idea de solución, ¿no? Yo me quedaría con ese pensamiento. Yo coincido con Gino que efectivamente la justicia ha sido un elemento de contención importante para que no se termine de desbaratar el Estado peruano. Pero algo que aprendimos después del proceso Fujimori-Montesinos, como gran proceso anticorrupción que duró muchísimos años, todavía por ahí algún proceso dando vueltas, es que la corrupción no se arregla desde la justicia. Pretender pensar que porque nosotros tuvimos la ilusión en la Procuraduría, en la Fiscalía y los jueces que con esas condenas ejemplarizadoras se logró desbaratar la red, se condenó a los líderes, se recuperó una cantidad importantísima de dinero. Habíamos dado un paso importantísimo en la lucha contra la corrupción y que esto iba a empezar a cambiar. Y vino Toledo y a los pocos meses terminó preso su asesor porque estaba cobrándole un soborno a un general. Y después vino Humala y su primer vicepresidente estuvo en un restaurante con los Wong tratando de arreglar no sé qué negociado de Paramonga. Y vino Alan García y Jorge del Castillo lo filmaron en la suite de un hotel tratando de arreglar con el dominicano el negocio del cemento en México. Es decir, esto no se arregla en la justicia. La justicia es un componente subsidiario, confirmatorio y de contención, pero no es de solución. Por eso creo que hay que pensar en las soluciones más de corte integral y sistémicas a las que nos hemos referido. Sobre el tema cultural, creo que efectivamente se requiere un cambio cultural. No es que seamos genéticamente corruptos, sino que hay un proceso de aprendizaje de mucho tiempo que se ha ido internalizando y que por lo tanto se ha normalizado. Y parte del problema es que las víctimas de la corrupción, que como siempre son los más pobres, no son conscientes de que son víctimas. Y ahí creo que tenemos un problema. Alguien me decía alguna vez, mira, los que luchan por la preservación de los animales tienen una ballena, ¿no?, como símbolo. UNICEF tiene un niño famélico que lo ponen ahí y eso moviliza emociones. La comunidad anticorrupción, ¿qué puede poner al frente? No hemos sido capaces de tener estas imágenes que conecten. Yo me recuerdo un reportaje de un canal de televisión antes de unas elecciones, esto creo que era el jueves, pasan a hacer entrevistas en la calle, había una señora indigente, ambulante, que estaba viendo pequeñas cosas ahí, le dice, señora, ¿usted va a votar el domingo? Le dice, no, ¿para qué? Pero, ¿y si le elige un alcalde corrupto en su jurisdicción? Bueno, pero es que eso a mí no me afecta, porque yo soy muy pobre para que la corrupción me afecte. Y esa señora no era consciente que estaba en esa condición precisamente por este tipo de... Entonces, esta falta de conciencia de víctima creo que contribuye a la anomia social que estamos viviendo. Y sobre las presiones exógenas, yo creo que sí sirven, pero al igual que el tema de la justicia no terminan de resolver. El caso de Guatemala es impresionante, ¿no? La CICIG es esta Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad promovida por Naciones Unidas. Los países más representativos, europeos y americanos, estaban detrás del modelo,
tuvo éxitos espectaculares durante los 10 años que funcionó, hasta que llegó un presidente absolutamente corrupto, impresentable como Morales, el cómico, y se la tiró abajo, ¿no? ¿Y qué cambió en Guatemala? ¿No? Después ha habido Jean Maté y ahora recién vamos a ver cómo empiezan a rehacer. Entonces, creo que las fuerzas exógenas ayudan, por supuesto, generan momentos de presión importantes, pero hay que buscar cambios estructurales y más bien pienso en el ejemplo de Hong Kong, ¿no? Hong Kong era uno de los territorios más corruptos del mundo hace algunas décadas y crearon, por visión de un gobernador, la Comisión Independiente contra la Corrupción, que tenía una acción integral de 3 ejes. Uno, en el eje educativo, trabajaron mucho en colegios, universidades. El segundo eje era uno de filtro normativo, revisaron toda la normatividad del país para evitar que existan leyes que permitían espacio de corrupción. Y tercero, crearon un sistema de justicia de élite, una policía especializada, una suerte de DIVIAC, digamos, solamente para temas de corrupción, con fiscalías especiales, y eso funcionó. Hoy día Hong Kong está rankeada en esa lista de Transparencia Internacional desde hace 10 años por lo menos, entre las 15 mejores territorios con poca corrupción. Entonces, creo que el tratamiento tiene que ser estructural, ¿no? Y eso pasa obviamente ya en el ámbito de la posición propositiva, digamos, interrumpir las rutinas corruptas, sin duda, y para eso sirven las denuncias, las investigaciones y los procesos, pero luego hay que reconstruir la institucionalidad, apostar por esas reformas estructurales, hay que hacer contención del crimen organizado, si no esto se hace sumamente complejo, y una acción colectiva. Yo creo que hay que pensar en la posibilidad de crear las condiciones para que haya un pacto social mínimo. No un gran pacto social, pero uno mínimo. ¿Quién se puede oponer a erradicar la anemia del Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se puede oponer a no sé, restablecer un nivel de educación básico para que podamos aprobar las pruebas PISA y no hacer exactamente lo que se está haciendo ahora de incorporar profesores que no tienen ninguna capacidad, etcétera, etcétera? Esto, es decir, buscar un acceso al poder de la decencia, y eso implica movilizar ciudadanía, que es un tema complejo, por la normalización, por la anomia social, por el miedo, en fin, porque la gente además está buscando cómo subsistir en estos tiempos, pero creo que por ahí va la cosa, cómo construimos democracia en torno al bien común, políticas inclusivas y una afirmación clara del Estado de Derecho, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estamos en el tiempo, creo que nos hemos excedido un poquito el tiempo, pero creo que no hemos resuelto el problema, pero creo que tenemos algunas ideas más claras y yo particularmente pienso que de aquí al 26 habría que construir esta agenda y tratar de que esto prenda. Aquí hay un tema de gran incertidumbre de lo que puede suceder. Bueno, les agradezco a José, a Gino, a Jennifer y a Carlos por la presentación a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, y los invitamos a al sexto conversatorio en junio, que será sobre cambio climático y medio ambiente y democracia. A ustedes también, a los que han participado, muchísimas gracias, y entonces los esperamos en junio.